Y bueno, yo quiero empezar contándoles un poco mi recorrido, porque quizás algunos se preguntarán qué hace un abogado eh, hablando sobre tecnología. Eh, yo, por la actividad académica y por la actividad profesional, eh, me choqué con el mundo de las innovaciones tecnológicas. Y en un momento, hace unos años, me, me produjo la sensación de que la disciplina en la que yo estaba trabajando, que es el derecho al trabajo, la cual sigo, ¿no? Pero me parece que, o tuve la sensación que en el marco de esa disciplina no podía encontrar respuesta a una gran cantidad de problemas que advertía en el mundo del trabajo. Entonces, con algunas dificultades digamos, por los sesgos que uno adquiere cuando se forma, algunas dificultades provenientes de esos sesgos, inicié, ¿no?, un camino vinculado al estudio de la tecnología, y sin prejuicio de que yo, digamos, reconozco, relevo y trato de informarme y conocer sobre los aspectos puramente tecnológicos, es decir, lo que tiene que ver con el diseño, eh, desarrollo, implementación, evaluación y, digamos, mantenimiento y reemplazo de los artefactos tecnológicos. Es un tema del que trato de estar informado, pero mi enfoque se ha dirigido más al aspecto antropológico-cultural de la tecnología. Es digamos, el ámbito donde me siento un poco más cómodo, eh, y bueno, y me permite, digamos, conservar y capitalizar o seguir obteniendo frutos de la formación precedente, ¿no? Así que eso como una primera aclaración, que me parece importante, no solo para compartir con ustedes alguna característica de mi trayectoria, sino para que ustedes sepan digamos, desde dónde desde dónde tomo la perspectiva sobre este fenómeno. Y puntualmente, las situaciones que, que me llevaron sí, me llevaron la atención hacia otro lugar, tienen que ver con un fenómeno que es un fenómeno que en un principio me produjo enojo, una sensación de frustración, y que de a poco he ido superando, eh, nunca, o por lo menos no hasta ahora completamente, pero sí he logrado algunos avances en la observación del fenómeno y fundamentalmente en la actitud frente a ese fenómeno. Entonces, ¿a qué me refiero? Que de pensar inicialmente sobre estas cuestiones, ganado por el enojo, pasé a, a una actitud de comprensión, y eso me permitió ganar alguna perspectiva. De alguna manera es lo que me permite también compartirlo con los demás. Y, por ejemplo, esa sensación inicial de enojo y frustración, yo la he identificado como una acción deliberada, creo, eh, probablemente en la mayoría de los casos, si no en todos, y seguramente no en todos, que es una acción que, digamos,
tiene que ver con un efecto que produce la innovación tecnológica, que es la fascinación. La fascinación por la tecnología nos agarra a todos con la guardia baja, y eso ha permitido montar un discurso que en principio, digamos, conduce al miedo, que es esta, ¿no? La tecnología como peligro, la tecnología como algo que pone en peligro los puestos de trabajo. Y yo, digamos, lo que me permitió tramitar ese miedo y la angustia que me producía esta cuestión, es precisamente tomar distancia y poner en duda, esa mirada negativa, esa mirada pesimista, y, ¿no?, hacerme preguntas con respecto a eso, y descubrir que en muchos casos el discurso de la fascinación tecnológica encubre lo que en realidad es un tráfico de ideologías, un tráfico de ideologías, según la cual se pretende, a fuerza de repetir y digamos, de construir un discurso, se pretende cambiar, llevarse por delante un orden institucional, ¿no? Para sustituirlo por otro. Eso por un lado, eso tiene un carácter, digamos, por decirlo de alguna manera, performativo con relación al, al diseño institucional. ¿No? Pues se propone, como decía, modificarlo. Pero tiene perdón, que me distraje enchufando la computadora que se estaba por apagar. Decía que tiene una pretensión de modificar institucionalmente, o de hacer una modificación institucional, y eso implica la pretensión y la posibilidad, o mejor dicho, implica una característica o una pretensión normativa, ¿no? Una pretensión normativa, que es imponer normas a partir del diseño tecnológico. Y desde el punto de vista del hombre, desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista de las relaciones interpersonales, presenta otra característica, que es la de suprimir el conflicto social, suprimiendo a las personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué se justifica desde esa perspectiva, por supuesto? ¿Por qué se justifica desde esa perspectiva digamos, el reemplazo de un trabajador por un robot, por ejemplo? Porque el robot no genera conflicto, ¿no? Entonces, en ese plan de sustitución de la fuerza de trabajo, hay en realidad una negación del otro, ¿no? Una negación del hombre. Y eso tiene, digamos, por supuesto, un efecto negativo que va más allá de las relaciones de producción. Tiene un efecto negativo en la conformación del cuerpo social, y va más allá de eso, porque tiene un efecto negativo en la
digamos, en el ser mismo del hombre, ¿no? Es algo que va contra la naturaleza del hombre. Entonces, estas primeras cuestiones, me parece, yo las tengo como dos elementos que me permiten, digamos, hacer una mirada sobre la totalidad del fenómeno e ir viendo, ¿no? E ir viendo, digamos, poniendo a prueba ¿no? esas dos hipótesis, ponerlas a prueba en los distintos, en las distintas miradas de análisis que trato de ir haciendo, digamos, en los diferentes órdenes institucionales que observo. Uno de ellos es la relación de trabajo, por ejemplo. Con una dificultad que consiste en que actualmente, digamos, cuando uno trata de observar estas nuevas realidades, eh, eh, digamos, uno está mirando una realidad en la que está inmerso, ¿m? Y se hace difícil ver con claridad. Entonces, de alguna manera, el ejercicio que a mí me permite y que yo comparto con ustedes como una forma también de invitarlos a participar de ese ejercicio, es, digamos, un ejercicio de contemplación, ¿m? Un ejercicio de contemplación del fenómeno y del fenómeno situado en la historia. De manera de ir intentando reconocer desde afuera del fenómeno, en la mayor medida posible, adoptando una posición observadora, ir viendo sus elementos a lo largo del tiempo para poder intuir cuáles podrían ser los elementos que se manifiesten en la medida que este proceso se consolide. Cosa que en nuestro país está por verse en qué tiempo se podrá consolidar, ¿no? Eso es como apreciación personal, lo digo. Pero, sin prejuicio de eso, es decir, sin prejuicio del tiempo que pueda llevar la consolidación de este proceso, yo creo que, digamos, cuanta más antelación pongamos en en la mirada sobre el fenómeno para comprenderlo y abarcarlo, y obtener las respuestas que necesitamos, mayor beneficio vamos a obtener. Así que el retraso digamos, de la innovación tecnológica en Argentina, hoy digo, estamos todavía en veremos con el proyecto industrial de nuestro país, pero cualquier retraso no necesariamente es definitivo, y en todo caso nos da tiempo para prepararnos de una manera especial, eh, no solo para el caso en que la implementación de las nuevas tecnologías se consolide de manera extendida, sino también para animarnos digamos, a tomar una iniciativa en ese sentido, digamos, con una perspectiva propia, con finalidades propias. Entonces, hecha esta introducción, voy a compartir con ustedes en pantalla una presentación. Y vamos a ver un poquito qué surge de esta contemplación de la que estaba hablando. A ver. ¿Se ve bien ahí, Melissa? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, entonces,
poco digamos, el tema de esta clase está definido por este interrogante. ¿La tecnología terminará con el trabajo? Y planteándose la tecnología de esta manera como digamos, como una forma, una especie de agresión contra el trabajo, aparece automáticamente la idea, que no es una idea nueva, es una idea que se ha desplegado a lo largo de la historia, que es la idea de la protección del trabajo humano y del trabajador. Ustedes saben que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, por ejemplo, se refiere a esto, dice, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes que asegurarán al trabajador y enumera una serie de garantías o de seguridades que se reconocen al trabajador. Entonces, este es un poco el enfoque, un enfoque que busca comprender el fenómeno desde una perspectiva o buscando una finalidad de protección. Y vamos a empezar mirando el fenómeno digamos, del desarrollo tecnológico, puntualmente en la modernidad. Puntualmente en la modernidad, a partir digamos, del trabajo industrial, de la extensión del salariado como forma de organización social y del trabajo asalariado como forma de participación del hombre en el trabajo, como forma más extendida, aunque sabemos desde ya que no es la única y que hay otras formas de participación humana en la actividad productiva. Entonces, para empezar, vamos a referirnos a estos dos conceptos, ¿no? De tecnología y trabajo. Desde el punto de vista de la tecnología, que un vocablo que está comprendido que comprende dos voces del griego, que son tecne y logos, nos da la idea del estudio del arte, oficio, destreza. Entonces, desde este punto de vista, nosotros vemos y decimos que la tecnología es un proceso que se caracteriza por la capacidad de transformar algo existente en algo nuevo. Esa capacidad, o en el sentido de esa capacidad, la tecnología está constituida por el conocimiento y las herramientas. Y hay herramientas materiales e inmateriales. Y la capacidad de transformación de lo existente en algo nuevo aumenta mediante el estudio del conocimiento, y de ahí que yo creo que se puede conceptualizar la tecnología como el conocimiento que brinda la capacidad de crear algo a partir de lo dado previamente. Lo característico de la tecnología es el conocimiento que, digamos, sobre la actividad del hombre se enriquece. Es una instancia de reflexión, de análisis, digamos, de ahondamiento de la mirada, una mirada escrutadora que busca encontrar la información, los datos, recoger el resultado digamos, de la actividad de prueba,
aprender de los errores, perfeccionar los procesos. Entonces, por un lado está la capacidad de transformación y por otro lado está el conocimiento. Pero están en una relación recíproca, donde se alimentan. A mayor acción transformadora, mayor posibilidad de conocimiento hay, y mayor conocimiento, un aumento de la capacidad de creación. Pero a los efectos del tema que nos convoca, a mí me parece importante tener en cuenta que la técnica precede a la tecnología, porque el conocimiento es el conocimiento sobre algo, y ese algo es la técnica. Entonces, es importante tener en cuenta este carácter prioritario de la técnica, que es que tiene que ver con el proceso en sí mismo. Y ya vamos a avanzar y vamos a ver que ese proceso es un proceso, que tiene algunos elementos que todavía acá no aparecen y es más complejo. Entonces, ¿qué pasa con la técnica? La técnica, en principio, es, nosotros tendemos a pensar que la técnica está dada por los instrumentos, ¿no? Tiene una relación instrumental la técnica, porque trata, en ese sentido, de los elementos que nos permiten alcanzar los fines, por ejemplo, concretamente el fin de transformar algo. Pero no, digamos, esa es una idea de la técnica, que resulta una mirada un poco superficial. La pregunta sobre la esencia de la técnica nos remite a algo que es que tiene mayor profundidad y que tiene, compromete la existencia humana de una manera diferente. La esencia de la técnica es hacer presente, traer delante del hombre lo que estaba oculto. Es decir, la esencia de la técnica es desocultar. La técnica permite al hombre descubrir, desocultar y poner lo que estaba oculto delante de sí. Por eso, en este sentido esencial, más profundo de la técnica, se puede decir con Heidegger que la técnica habita la misma región que la verdad. Fíjense que la verdad participa de esta calidad del misterio, es algo que se va descubriendo de a poco, paulatinamente. Y esto yo creo que es importante tomar nota de esto, porque, digamos, esto ya nos empieza a hablar, y no quiero adelantarme, pero me parece importante decirlo, ya nos empieza a hablar un poco del hombre, ¿no? De la actividad del hombre sobre el mundo. El hombre, de alguna manera, participando de la verdad. Y una pregunta más puntual es, o puede ser, ¿cuál es la esencia de la técnica moderna? Si ustedes ven estas imágenes,
¿Qué podrían decir al respecto? ¿En qué se diferencia esta técnica premoderna, el molino de viento, de esta técnica propiamente de la modernidad? ¿Se animan a participar? Sí, ¿se escucha? Sí. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo le va? Buenas tardes, Gonzalo. Gracias por participar. Sí, estuve teniendo problemas con la internet, pero logré ahí estabilizar un poco de señal y Muy bien. me volví a conectar. Mirando las imágenes, ¿sí? Eh, las técnicas son diferentes, creo que para el mismo fin. Si, por ejemplo, el molino de viento eh, se usaba o se usa para la extracción de agua o para generar eh, en, en estos momentos, por ejemplo, el mismo funcionamiento de un molino de viento conectado a un motor generaría electricidad. Y para esta segunda imagen, con respecto al tema de la represa, ¿sí? Dosificaría, por ejemplo, tiene aplicado otro tipo de, no sé si decirlo tecnología, pero otro tipo de, de, de forma para poder generar la misma cantidad de electricidad, o puede ser dosificada, dependiendo si necesitas más o menos cantidad de electricidad, puedes ir abriendo distintas compuertas para que genere más o menos. Y asimismo también dosificar la cantidad de agua de entrada a lo que puede llegar a ser un pueblo como una contención, porque también creo que debe tener el mismo principio de contención. Para eso creo que estaba planificada la represa. A ver, Rosa, veo que levantaste la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, soy Rosa Costa, como dice ahí mi texto. Bueno, en relación a la esencia de la técnica moderna y la anterior, lo único que me parece que radica es la dimensión de la innovación, porque según la época el molino de viento fue una innovación, algo que a través de una crisis, una situación que tenían en ese momento eran resolver las personas más, digamos, dotadas de esta inteligencia hábil, y en cambio esta infraestructura de gran magnitud resolvió el problema tal vez de muchas personas, donde se aplica lo que decía el compañero Gonzalo, tecnología, pero también todo lo que es innovación, todo lo que para nosotros hoy, sí, ya estamos maravillados porque hace un tiempo que lo conocemos, porque me imagino que aquel que vino y que dispuso, dijo, vamos a hacer esto de esta manera, los ingenieros no lo habrá hecho uno solo, lo habrán hecho varios, tal vez uno solo tuvo la idea, pero tiene que ver con esto, que cada vez que el progreso aparece para dar una mejor calidad de vida a las personas, a través de distintas circunstancias, aparece la innovación, la tecnología, y son herramientas que en esta época se utilizan a la máxima potencia. Gracias, Rosa. A ver, voy a hacer una precisión sobre la pregunta y seguimos con las manos levantadas. La pregunta sería, ¿cuál es la esencia de la técnica moderna? ¿Mm? Según las imágenes que tenemos a la vista. Y doy una pista. En la relación con la naturaleza. No ya la técnica en sí misma, sino la técnica en relación con la naturaleza.
A ver, ¿quién? Melissa, ¿vos podés administrar el reparto de la palabra? Sí, No veo Ramón, todas, porque tengo la pantalla acá adelante. Ramón Peña quiere hablar, me parece, si puede, está muteado igualmente. Hola, hola. Buenas Hola noches, a Ramón. todos. Hola, ¿cómo están a todos compañeros? El lugar donde estén. Mira, yo te escuchaba atentamente la exposición y la pregunta es eh, de la técnica, la esencia de la técnica moderna. Yo creo que eh, la esencia de la técnica moderna es prácticamente la misma que aquella que fue en algún momento moderna también. Es decir, tomando en base y conocimientos sabiendo de que lo único constante es el cambio, todas las técnicas en su debido momento van a tener una esencia de modernidad y también alguna esencia por aquellos que la tienen que vivir, o de aceptación o también de resistencia. Vos estás diciendo ahora, estás direccionando el tema de la naturaleza. Sí, algunas técnicas seguramente van a ir dirigidas a la naturaleza para hacer un aprovechamiento, ya sea o sacándole o tratando de contener la naturaleza, ¿no? Pero la esencia de la técnica generalmente va, como bien vos lo decías, o no sé quién lo dijo ahí, creo que fue la compañera que expuso anteriormente, a hacer un mejor aprovechamiento de los recursos que tengamos para enriquecer a la sociedad o para darle mejores servicios a la sociedad. En este caso es muy específico el tema porque habla sobre algunos recursos naturales, o el recurso natural que es el agua, ya siendo que la sacas para extraer y consumirla, o para administrarla, para consumirla y también dar energía. Es bastante específico el tema, pero el manejo de la técnica para mí siempre va a ir adelante y siempre va a ser una constante en el cambio del ser humano, porque cada tiempo va requiriendo de cambio y cada tiempo va necesitando nuevas técnicas para que la sociedad pueda de alguna manera aprovecharlo. Ahora, el desafío está en que esa técnica no termine por suplantar algunas relaciones humanas justamente y se busque una solución o se dé una solución y por otro lado se termine también terminando con algunas otras cuestiones que son de tipo laboral y social. Te digo porque uno lo ve a esa relación claramente en la industria, y acá en La Rioja hay un polo, soy de La Rioja, les quiero aclarar, hay un polo industrial textil bastante importante, y aquellos que conocemos ese tema, vemos cómo la técnica o la esencia de la técnica moderna va haciendo algún tipo de reemplazo. Y antes, donde hacían falta 10 operarios, hoy por hoy hacen falta 3 o 4. Entonces, creo que la esencia tiene que ir acompañado de justamente el sentido de la esencia, que es en beneficio de la sociedad. Creo que no nos debemos olvidar del hombre, no debemos olvidarnos, hombre digo, como raza humana, que no se ofenda a nadie. Digo, no nos debemos olvidar de eso, porque si no estaríamos, creo yo, modificando la esencia de lo que uno busca con la técnica, que es una mejor satisfacción a las necesidades humanas. Gracias, Pablo. Gracias, Ramón. ¿Hay alguien más, Melissa? Sí, Don Carranza, levantando la mano. Bueno, yo les pediría digamos, que tengamos respuestas concisas para que pueda haber mayor distribución de la palabra y pueda haber más participación. Hola, buenas tardes. Mirando las imágenes me parece que una diferencia sustancial entre la técnica moderna y la técnica antigua desde el punto de vista de la naturaleza son los impactos que las distintas técnicas producen, o sea, la magnitud de los impactos, tanto positivos como negativos, hacia la naturaleza y hacia el ambiente humano también. La presa ocupa una superficie
el embalse ocupa una superficie que antes era tierra firme y que tenía su flora y su fauna característica y que ahora queda bajo el agua. Cosa que un molino de viento no puede lograr por la magnitud del agua que puede mover. No sé si apuntabas a eso puntualmente en la pregunta, pero bueno, hay casos también donde estos embalses posibilitan que una zona desértica genere un ambiente cultivable o aprovechable también para la forestación. Gracias, Facundo. Yo con la pregunta apunto a dos cosas. Primero, a participar o a motivar la participación. Y segundo, digamos, a que todos, o todos los que tengan voluntad y posibilidad de expresarse, pensemos un segundo sobre la respuesta a esta pregunta. Independientemente de cuál sea la respuesta. Yo traje una respuesta, pero esto no se trata digamos, de acierto y error, sino de un poco de compartir las miradas sobre este fenómeno. ¿Melissa? Sí. ¿Hay más Por participantes? ahora no hay ninguna mano levantada. Bueno, gracias. Entonces, a ver, el molino de viento trabaja en una situación pasiva, es decir, cuando hay viento produce energía, pero cuando no hay viento, el molino ¿no? se queda quieto. El molino está en el campo, está en el suelo. En el caso de la represa tiene una situación diferente, porque el río está en la represa. Y cuando, es decir, la situación de la represa no es una situación pasiva, es una situación activa. La represa toma el río y produce energía, independientemente de que el río quiera o no. Si fuera el caso que el río tuviera voluntad. Pero además, la represa, el propósito de la represa no termina ahí, porque la energía se produce para, digamos, con vistas a finalidades ulteriores. La energía se produce para almacenarla. Se almacena para distribuirla, se distribuye para que sea utilizada, y es utilizada, por ejemplo, para la actividad industrial. Entonces, hay una cadena de causalidades que inicia con la instalación de la represa, es decir, con la instalación del río adentro de la represa. Eso es lo que tiene que ver, o lo que define la esencia de la técnica moderna. Entonces, desde este punto de vista, la técnica, en el sentido moderno, se dice que emplaza a la naturaleza, la provoca o la emplaza. Es decir, le demanda, le pide, le exige. Esto es una característica que no tenía antes la técnica. Y entonces aparece, digamos, el sujeto que es capaz de la técnica. ¿Quién es? Es el hombre, ¿no? En este caso, este hombre es un minero que está emplazando al suelo, ¿no? Para que le dé, pongámosle,
no sé, minerales, carbón. Pero ese carbón no es un carbón que va a quedar ahí en el piso extraído. Es un carbón que se va a almacenar junto a un montón de otros carbones que se extraen de otros lugares y que van a ser utilizados en el siglo XIX, en el siglo XX, van a ser utilizados para producir energía. Lo mismo que hablábamos o que mencionaba antes respecto de la represa. Ahora, ¿qué pasa con este hombre? Que este hombre, nosotros, ¿no? También es naturaleza. El hombre, el hombre no es solo naturaleza, pero es naturaleza. El hombre, es decir, nuestro organismo está compuesto de elementos de la naturaleza. El agua, por ejemplo. El oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con este hombre? Este hombre también es emplazado por la técnica moderna. ¿Para qué? Para que obtenga lo que la técnica le exige. Y esto ya empieza a tener, digamos, otro tono. Porque como esta cualidad es una cualidad que hace a la humanidad, porque se va haciendo un sistema de relaciones en torno a esto, ¿vieron? Así como una montaña al lado de la otra, es una cadena de montañas, no es solo la montaña, ¿no? Donde hay muchos árboles, está, digamos, cada árbol individualmente, pero es un bosque, y eso determina el clima, determina la fertilidad de los suelos, determina las precipitaciones en el lugar. Entonces, en el caso del hombre, esa coligazón que hay entre todos los hombres es lo que recibe el nombre de estructura de emplazamiento. Es decir, la técnica no es un mero hacer humano en este sentido, sino que es el hacer que requiere, que provoca la estructura de emplazamiento, que es algo distinto. Y esta estructura de emplazamiento, como el hombre es también naturaleza, se expresa en estas expresiones como capital humano, recurso humano y fuerza de trabajo. La estructura de emplazamiento provoca la actividad del hombre sobre su aspecto natural, su aspecto material, y lo determina a realizar determinadas actividades, persiguiendo determinados fines orientados en un sentido también previamente determinado. Entonces, el hombre está de alguna manera sujeto a esta estructura de emplazamiento, y mientras nosotros, digamos, tenemos la idea de que somos señores del mundo por nuestras capacidades, en realidad, muchas veces, o en un sentido absoluto, desde el punto de vista conceptual, estamos siendo utilizados nosotros mismos por esta estructura de emplazamiento. Bueno, entonces vamos a ver cómo en el campo de la técnica, el hombre es transformado en un recurso.
Y otra característica que tiene la técnica moderna es que la provocación que hace el emplazamiento proviene del deseo humano. No es una, digamos, no es una provocación, un requerimiento natural, sino que el ser humano, según sus fines, le exige a la naturaleza determinadas cosas. Entonces, está esta característica de exigencia que digamos, cuando se dice que el hombre produce, ¿no? Produce, el hombre está, digamos, opera a favor de conducir a la naturaleza. ¿No? En una acepción, el producto es un fruto, ¿no? Pero en otra acepción es digamos, el operar a favor de conducir a la naturaleza hacia los fines queridos por el hombre. Entonces, frente a esto me parece una pregunta, que es si lo producido por el hombre estaba allí en el sentido de desocultamiento de la técnica, ¿no? ¿Estaba ahí o es algo que se le ocurrió al hombre? Es algo que viene de la mente del hombre y el hombre tiene la capacidad digamos, de materializarlo. Entonces, vinculado con esto, la intervención de la técnica tiene digamos, una nota de artificialidad, nos da la sensación de artificialidad. Y ahora cuando uno lo mira bien, o lo mira con más detenimiento, lo artificial de la técnica podría relacionarse con lo que excede la necesidad del hombre. Entonces, ahí aparece, digamos, la relación entre la producción y el consumo. Como decía antes, la provocación es para provocar otras cosas, para una cadena de provocaciones. Y también aparecen, digamos, dos conceptos, que son el concepto de co-creación, y para quienes no, digamos, no adhieren a un pensamiento, a una teoría creacionista, es el de cooperación, la cooperación del hombre con la naturaleza, para producir, para hacer que la naturaleza rinda frutos, o rinda todos los frutos posibles. Y digamos, en esta co-creación o cooperación que el hombre lleva a cabo mediante la técnica, está también la posibilidad de la libertad, porque si, digamos, el hombre puede ser libre, o es más libre, en la medida en que descubre realmente qué es lo real y efectivo en la realidad, ¿no? Entonces, el conocer esto le da la posibilidad de ser más libre. ¿No? Descubrir, por ejemplo, descubrir los obstáculos, o descubrir que hay mayores posibilidades. Esto facilita la libertad, el crecimiento de la libertad del hombre, pero como posibilidad nada más, porque el hombre también podría mal aprovecharla, podría mal utilizarla, y digamos que hasta sufrir una disminución de su grado de libertad a partir del uso de la técnica. Entonces, la técnica... Perdón, Rosana Sí. está levantando la mano. Sí. Ahí sí se escucha.
No, me quedé pensando en esto, Pablo. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, en una mujer, un hombre, una persona, en definitiva, que de nuestras antepasadas, nuestros antepasados, tomó una piedra, la diseñó, le colocó un pedazo de palo y la transformó en un hacha, modificó la naturaleza, y en realidad podríamos decir que desde aquella hacha a esta represa que vimos hace un momento, habría una cuestión de complejidad, pero complejidad porque la estamos analizando retrospectivamente. Para aquellas personas que estaban en el medio de la naturaleza también la modificaron, también lo usufructuaron, y también fue una revolución en términos de complejidad para lo que era la persona en sus inicios. Es decir, yo realmente no termino de captar la diferencia, sino a través de lo que dijo Facundo, un tema de magnitud, de densidad, no solamente de espacio, sino de tiempo, porque si agregamos la historicidad, la complejidad va siempre relacionada con el momento en el que vivimos. Hace 10 años atrás o 15, esta clase hubiera sido imposible, pero hoy es lo común. Entonces, creo que fincaría desde mi mirada más en la complejidad de lo que se plantea que en la esencia en sí misma, ¿no? de la técnica. Eso, gracias. Bueno, gracias. A ver, yo creo, siguiendo digamos, la línea argumental de la exposición, que cuando el hombre toma una piedra y la afila y produce una herramienta o un arma, esa técnica no tiene la esencia de lo que decíamos como la técnica moderna. La técnica moderna, repito, se caracteriza por exigir a la naturaleza, ¿m? Y por poner a la naturaleza dentro del artefacto. Y además, recordar que hablé, y acá está, es una provocación, un emplazamiento a la naturaleza, con el objetivo de provocar otras cosas luego. En principio, por ejemplo, si vos ponías el ejemplo de hacer un hacha, puede ser para cortar un árbol o para cazar un animal. Digamos, la cadena de causalidades, en principio, en esa cultura antigua, se detiene ahí. El hombre, por ejemplo, nunca salía a cazar con hacha, pero pongamos que el hombre de la recolección hizo un hacha para cazar un animal, lo comió, sació el apetito, y esa causalidad terminó ahí. La intervención técnica moderna exige en función de una cadena de causalidades ulteriores. Es un proceso que pone al hombre en un camino histórico que está previamente trazado y delineado. Yo creo que, digamos, más allá de la magnitud, tiene una característica cualitativa diferente, que tiene que ver con ese grado de exigencia del que estamos hablando. No sé si digamos, te convence el retratamiento de la cuestión. Pero claramente la técnica moderna difiere cualitativamente de la técnica de la prehistoria. ¿Puedo? Sí, adelante, dale. Sí, sí, sigue dándome vueltas el tema que en todo caso ahí estamos hablando de estructura del poder, que es lo que estaría, entiendo a lo que apuntás, que es lo que subyace detrás de la utilización y que hay un direccionamiento.
pero lo que se ha complejizado ahí son las relaciones humanas en sí mismas, que no necesariamente hacen a la técnica. Por eso me parece que ponerle esencia o no a la técnica sería como otorgarle un ánima que no posee en sí misma. Creo que que justamente en esta complejización entra a jugar, entre comillas, en estos sistemas complejos, la estructura del poder, que es lo que hace, es decir, hacia dónde se direcciona eso y hacia dónde vamos, ¿no? Teniendo en cuenta esto que estamos analizando, que es el trabajo y la tecnología en el trabajo. Claro que sin dudas hay un direccionamiento, pero me da la sensación de que eso tendría que ver con una cuestión más exógena, si vale el término, que a la cuestión de la técnica en sí misma. Gracias, Pablo. No, bueno, hay un hacia dónde vamos más largo y otro más corto. El más largo, quizás tratemos alguna parte a lo largo de estos encuentros, y el más corto lo vamos a tratar en unos minutos, que es hacia dónde vamos. Y tiene que ver con, digamos, que vamos a tratar el tema del poder de alguna manera. Y en cuanto a la esencia de la técnica no necesariamente es técnica. La esencia de la técnica, y podríamos decir que no necesariamente no lo es, y de hecho no lo es. No es lo mismo la esencia de la técnica que la técnica en sí misma. Entonces, acá empezamos a referirnos un poco a la cuestión que planteabas vos. La técnica, por esta posibilidad de la libertad, la técnica tiene una característica de ambigüedad. La técnica no es neutral, y la técnica es una cosa de doble filo, que puede significar para el hombre un peligro o puede significar para el hombre su salvación, dependiendo en definitiva, de cuánto, digamos, de cómo ejerza el hombre la libertad que le es posible a través de la técnica, y una libertad que tiene como requisito la responsabilidad. Es una libertad que está asociada a la libertad, a la responsabilidad, perdón. Entonces, el hombre, a medida que va descubriendo, va desocultando, si quiere ser libre, debe ser responsable, ¿no? Entonces, este doble filo, esta ambigüedad de la técnica, solamente puede resolverlo el hombre. Y acá, digamos, aparece para mí lo que es un quiebre en el tratamiento del tema. Porque si uno piensa en la técnica y piensa en la tecnología, los problemas, a mí por lo menos se me hacen inasibles. Es difícil sujetar un problema y resolverlo con esos conceptos. Pero si la respuesta a esta ambigüedad es la respuesta, o está dada por la respuesta del hombre, hay una cuestión que aparece que tiene que ver con esto, con cuál es el sentido de la técnica. ¿Cuál es el sentido que el hombre le da a la técnica? Y no hay otros entes que puedan darle sentido a la técnica, solamente el hombre. Y ahora vamos a ver, si Dios quiere, si puedo llegar a demostrarlo, por qué esto es así. Y ahora, nosotros decimos, bueno, la técnica en definitiva es una cosa ambigua, puede significar para el hombre un peligro, puede ser, digamos, la causa de su salvación, o la ocasión de su salvación,
porque el hombre es quien puede darle sentido a la técnica. Pero acá parece que tenemos el problema resuelto y aparece otro problema, ¿no? Pensemos en un trabajador de principio del siglo XX, está una imagen ahí ilustrativa. Pensemos si estos trabajadores, digamos, en una jornada de trabajo extenuante, quizás de 10, 12, 15 horas diarias, en un momento hacen una pausa y veamos si es posible que tengan este diálogo, ¿no? O, por ejemplo, mientras están descansando, uno fuma un cigarrillo y le pregunta al compañero, ¿qué es el hombre? ¿No? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el sentido último de la acción humana en el universo? Le pregunta otro a su compañero de trabajo. ¿Y qué criterios fundamentales deben recomendarse para edificar la sociedad? ¿No? Es el problema que ha tenido la humanidad en los últimos 250 años es que el hombre no está preparado, por lo general, para atender estos problemas, porque no ha tenido tiempo. Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con la rapidez de las modificaciones tecnológicas, ¿no? La intensificación del ritmo de vida, y como correlato, la limitación del ser humano para acompañar esas transformaciones tecnológicas con, digamos, ¿cómo decirlo? Con, digamos, con un nivel cultural, un desarrollo de la cultura y de la conciencia sobre estas cuestiones y sobre la existencia humana, a similar velocidad, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión que es, hay un desacompasamiento entre el desarrollo tecnológico y la existencia humana. Entonces aparecen algunas características que son, por ejemplo, que el hombre está volcado hacia el exterior de dos maneras, fundamentalmente, como productor, como emplazado para obtener recursos de la naturaleza, y como consumidor, ¿no? Entonces es un hombre que se levanta, trabaja, produce, gana su salario para comer y vivir hasta el día siguiente, y se va a dormir. Y llega cansado a su casa y no tiene tiempo para pensar por ejemplo, en su vida interior, que es una dimensión de la existencia humana que es ¿no? el fundamento y la causa de lo que el hombre puede poner hacia el exterior. Y esto fue así durante muchísimo tiempo. Y esta situación de no tener el hombre vida interior facilitó que ese lugar en el interior del hombre fuera ocupado por el materialismo, por los apetitos materiales, y entonces, ¿qué pasa? Que el hombre queda así disociado, la existencia humana está disociada, siendo todo un hombre todo volcado al exterior. Al carecer de esta interioridad, vivir esta disociación, el ser humano es un ser extraviado,
y ha sido objeto de una manipulación espantosa por precisamente un poder secretamente despótico. Entonces, esto es un problema, digamos, ven como cuando nosotros pasamos de pensar en la técnica como proceso de la actividad humana, cuando pasamos por el tamiz del hombre, empezamos a ver el problema desde, digamos, con otro alcance. Ya no es solo cómo de alguna manera se trata en la naturaleza, sino que empezamos a ver los problemas del hombre concreto. Y este hombre, disociado, extraviado, presa fácil para la manipulación, ha seguido los dictados de ese poder despótico que ha buscado muchas veces intencionalmente la destrucción del hombre. Entonces, hay una necesidad de defender al hombre, y la defensa del hombre pasa por ayudar al ser humano, aquellos que pueden, que lo tienen entre sus posibilidades, ayudar al ser humano a reconciliarse. Reconciliarse primero consigo mismo, y a partir de la reconciliación consigo mismo, de esa restitución de su unidad en el ser, empezar a ver las posibilidades de manifestar realmente ¿no? su ser y su propia esencia. Y entonces, a ver, ¿cuáles son algunas características del hombre que podría, digamos, que está al alcance de todos verlo, ¿no? Para esto, digo, no hay que ser ningún genio, es una cuestión de hacer una pausa, detenerse, hacer, digamos, contemplar y mirar hacia adentro y encontrarse con sí mismo. Entonces, ¿qué características cuentan que tiene el hombre los que hicieron este ejercicio? A ver. Una característica de integralidad. El hombre es un ser integral. El hombre, en este sentido, digamos, es cuerpo, alma, tiene espíritu, y eso es una unidad, pero la integralidad del hombre va un poco más allá, porque cuando nosotros decimos que el hombre es un ser integral, estamos diciendo que el hombre es cada hombre, es todo el hombre, y es todos los hombres. Esa es la característica de integralidad del hombre. Por lo tanto, digamos, cada hombre es hombre, cada hombre es cuerpo y alma, y cada hombre lleva en sí algo de toda la humanidad. A ver. Bueno. Acá no puedo ver otra característica ahí. Ahí está, la socialidad. El hombre, ¿no? es un ser social. El hombre está
el hombre, digamos, hace a la naturaleza del hombre relacionarse con los otros hombres. Cuando digo hombre, digo los seres humanos, me refiero al hombre como varón y mujer. El hombre no es un ser, digamos, que pueda existir solo por sí mismo. El hombre está llamado a la vida en sociedad. La laboriosidad es otra característica del hombre. Ahora nos vamos a detener en este asunto de la laboriosidad. El hombre tiene dignidad. La dignidad del hombre está dada por su lugar preeminente en la naturaleza, por su inteligencia, que le permite afirmarse a sí mismo, y la vocacionalidad. El hombre tiene vocación, el hombre es un ser que está llamado siempre, el hombre está llamado a trabajar, el hombre está llamado a formar familia, el hombre está llamado a ser solidario, el hombre tiene vocación a la filiación divina, la puede, incluso tiene la libertad de aceptarla o de rechazarla, pero tiene la vocación a la filiación divina, entre otras tantas vocaciones que tiene el hombre. El hombre, tiene el mundo abierto ante sí, y desde ese punto de vista, la llamada al hombre requiere del hombre que brinde una respuesta. Bueno, el problema desde este punto de vista es cuando este hombre que tiene la posibilidad de dar una respuesta, demora la respuesta, demora la respuesta, o se niega a dar respuesta, o responde, o decide, mejor dicho, decide mantenerse indeciso, que es una decisión. La de mantenerse indeciso es una decisión. Pero la llamada, de todos modos, siempre está latente, disponible para el hombre. Entonces, si el hombre tiene esta característica de laboriosidad, el trabajo humano es algo que está, es propio del hombre. El trabajo no es algo externo al hombre, el trabajo humano es inherente al hombre. Entonces, lo que podemos ver acá es que el trabajo humano es el proceso mediante el cual el hombre y el género humano en su conjunto someten la tierra. Fíjense que esto es muy parecido a la técnica, pero es distinto, porque estamos hablando del trabajo humano. Trabajo, digamos, podemos referirnos a distintos tipos de trabajo, pero lo que nos interesa acá es el trabajo humano. Por ejemplo, un león que sale a cazar, de alguna manera hace un trabajo, pero es un trabajo de otro orden. El trabajo humano, como este proceso de sometimiento de la tierra, es algo, decía, que está adentro del hombre, es algo propio del hombre, es algo constitutivo del hombre. Y la laboriosidad es lo que permite que el hombre desarrolle esta vocación, la vocación al trabajo. Entonces, el trabajo humano, nosotros podemos referirnos al trabajo humano en un sentido objetivo y en un sentido subjetivo. En el sentido objetivo, el trabajo humano es la técnica, ¿no? Que puede ser aliada o adversaria, como hemos visto antes.
Y en el sentido subjetivo, ¿no? Es el hombre mismo, como sujeto del trabajo. Entonces, ¿qué queremos decir cuando decimos que el trabajo dignifica? Lo que queremos decir, traigo esta expresión porque es una expresión que usamos todos cotidianamente. El trabajo es un bien del hombre, y decía Santo Tomás que el trabajo es un bien arduo, porque le cuesta al hombre trabajar. Trabajar implica fatiga, implica cansancio, a veces un cierto grado de angustia, pero el trabajo es un bien para el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, mediante el trabajo, además de transformar la naturaleza, se realiza a sí mismo. Y realizándose a sí mismo, se hace más hombre. Entonces, la laboriosidad que nos permite descubrir esta pertenencia del trabajo humano al hombre, la laboriosidad es una virtud porque es una actitud moral que le permite ser bueno como hombre. Entonces, el hombre trabajando se hace más hombre. Alcanza o se dirige a su plenitud como hombre. Y repito, cuando me refiero al hombre, me refiero al varón y a la mujer. Y bueno, yo creo que llegamos a un punto, que a mí me parece que es como para ir cerrando, y vamos, yo tengo una propuesta, que seguramente continuaremos el jueves, con esta propuesta que tiene que ver con esto, con el problema actual de la técnica como un problema de acumulación. Nosotros hemos conocido las consecuencias de la acumulación del capital, y probablemente ahora estemos conociendo el problema de la acumulación del conocimiento. Este trabajo humano que tiene este doble sentido, imagínense dos líneas que en un momento se separan. El trabajo, el sujeto del trabajo va por un camino y la técnica parecería ir por otro en términos de acumulación de conocimiento. Y bueno, sí, yo esto lo dejaría ya para ver, digamos, para ir entrando a ver, digamos, cuál ha sido la respuesta histórica, cuál ha sido la respuesta histórica del hombre, de la humanidad, a esta problemática. Si están de acuerdo. Sí, por supuesto, Pablo. Generalmente nosotros tenemos entre 19:30 y 45 vamos cerrando para dar tiempo a tomar notas o reflexiones. No quiero dejar pasar un comentario de Roxana que dice: Pablo, no quiero permanecer silente porque mucho nos ha costado ser nombradas. Sea que se hable de hombre u hombre con mayúscula, cualquiera de las expresiones excluye la categoría género del análisis. Así que bueno, vamos a buscar, como estamos hablando de cuestiones filosóficas, vamos a tener que buscar alguna manera de nombrar a la humanidad en su conjunto de géneros. Así que si todos están de acuerdo, podemos continuar el día jueves con el tema que propuso recién Pablo, que si quieres reiterarlo, te lo agradecemos. El tema sería ver cómo a un momento de acumulación de capital le sigue otra fase de acumulación del conocimiento. Un conocimiento que es apropiado, pero un conocimiento
que en origen es producido por el trabajo. Y bueno, eso tiene que ver también con cómo se gestionan los procesos de trabajo, y quienes tienen acceso a, digamos, la mirada completa del proceso productivo. Por ejemplo, un ejemplo muy breve para ilustrar esto, pensemos en la cadena de montaje, donde cada trabajador ultra especializado haciendo una parte del proceso total, y por encima de eso la gerencia viendo la cadena completa, ¿no? Manejando datos, información, y transformando esos datos en información en la posibilidad de mejoras del proceso y la posibilidad de innovaciones tecnológicas.